considerado, al cual sabemos el uso de la palabra. ¿Quién cree que se le lleva a la chica, no? Es una ponencia grupal. Son de 2 minutos, la ponencia no son de 10 minutos. A ver, para ver si he entendido bien lo que ustedes han tratado de plantear. La inexistencia es un supuesto del acto jurídico que tiene lugar en aquellos ordenamientos jurídicos donde no existe la nulidad virtual. Y entendemos que la nulidad virtual es aquella que se produce cuando el acto jurídico contraviene las normas que interesan al orden público y a las buenas costumbres, ¿no es cierto? Ahora, el ejemplo que ustedes ponen es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ese matrimonio adolecería de nulidad virtual. O el matrimonio que se celebra, si he entendido bien, ante un funcionario incompetente. ¿Me indican si es así? ¿Esos son supuestos de nulidad virtual? ¿Pueden responderme? Sí, son considerados supuestos de nulidad virtual para nuestro ordenamiento peruano. Pero si nos encontramos frente a otros tipos de ordenamientos en los que no se reconoce la nulidad virtual, estamos ante actos jurídicos inexistentes. Por ejemplo, en el caso español, el caso italiano, en el que estos casos no son reconocidos. El matrimonio de dos personas del mismo sexo, por ejemplo, estos no están reconocidos, por lo tanto no tienen relevancia jurídica y tienen un contenido ilícito. Independientemente del tema valorativo, si es ilícito o no, la Corte Suprema del Estado de California acaba de pronunciarse y dar luz verde al matrimonio entre personas del mismo sexo, independientemente del contenido valorativo, axiológico. Pongámonos en un supuesto: dos personas del mismo sexo se casan, encuentran un alcalde que los case, logran su inscripción en el registro civil como casados, dos personas del mismo sexo, ¿correcto? Ese acto es inexistente. ¿Y cuál sería el procedimiento para declarar su nulidad según el trabajo que ustedes están planteando? Bueno, respecto del inexistente, este acto sería considerado inexistente. No necesitaría una resolución judicial para que declare su inexistencia, sino que simplemente operaría de pleno derecho. ¿Y qué hacemos con la inscripción en el registro civil? Si opera de pleno derecho, no tiene relevancia. Ese acto es contrario a la moral pública. Y doctor, si fuera así, si en caso se daría situaciones en las que es necesario que estos actos necesiten pronunciamiento, ya nos estaríamos saliendo de esa figura y ya no hablaríamos solo de una nulidad virtual, sino hablaríamos simplemente de nulidad, y por lo tanto esta necesitaría una resolución judicial. ¿Cuál sería la diferencia entre la naturaleza declarativa de la resolución judicial que declara la nulidad y la nulidad virtual? ¿Cuál sería la diferencia para ustedes entre la naturaleza declarativa, ¿no es cierto?, de la resolución judicial que declara la nulidad por falta de manifestación de voluntad, por fin ilícito, porque interviene agente absolutamente incapaz? ¿Cuál sería la diferencia entre estos supuestos de nulidad y la nulidad virtual que, por ser de pleno derecho, no requiere ser declarada y puede constar en un registro sin que exista un mandato judicial que así lo señale?
respecto a esto es que una de las figuras está de manera expresa en nuestro Código Civil. Respecto a la nulidad virtual, solo se habla de aquella que contraviene el orden público y por lo tanto de que puede ser declarativa o no, estaríamos hablando solo en esos supuestos, doctor, en el que el Código Civil lo Es expresa. interesante el Congreso, ¿ah? Sí, es un Congreso a nivel nacional de todos los departamentos. Gracias. Acá en el Centro Cultural, acá en Serna. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Guillermo Chan para que haga las preguntas respectivas. Algo breve, toda vez que acá nuestro amigo Verao ha decantado ya lo que nosotros queríamos puntualizar. Para resumir, su posición de ustedes es que la inexistencia como figura jurídica está regulada en nuestro Código Civil. ¿Sí o no? No. ¿Y cuál es su propuesta en sí? ¿Debería regularse o no debería regularse? ¿Y cuáles son sus fundamentos breves para esa posición? No debería regularse porque la inexistencia ya está subsumida dentro de la nulidad virtual. Por favor, cedemos el uso de la palabra al doctor Julio Francisco para que haga las preguntas respectivas. Primero, felicitaciones por la participación. Si bien entiendo, para ustedes la inexistencia no debería regularse, dicho de otro modo, el sistema jurídico debería quedar tal cual se encuentra. Sin embargo, escuché también que señalaron que la nulidad siempre tiene que ser declarada por ley, ¿verdad? Principio de legalidad de la nulidad. Sin embargo, el 1359 del Código Civil es bastante particular, en la medida que prescribe más o menos lo siguiente. Se señala, no hay contrato cuando las partes no estén de acuerdo en todas las estipulaciones del contrato, aunque éstas sean de carácter secundario o accesorio. Parte con la premisa de no hay contrato. La pregunta es, ¿qué pasa si las partes no cierran el círculo contractual? Es decir, no se ponen de acuerdo en todas las estipulaciones del contrato. ¿Puede equipararse este supuesto a una inexistencia de contrato? Y si no es inexistencia, ¿bajo qué causal de nulidad la sancionaría? 1. Y 2. Algo que no me quedó muy claro es, ¿cómo definen a la inexistencia? Voy a comenzar por la segunda pregunta. Nosotros hemos tratado de dar el concepto de inexistencia como aquel acto no negociable, que no es relevante y que tiene un contenido ilícito. La primera pregunta, nosotros declararíamos como una nulidad virtual, primero, por nuestro ordenamiento. Y segundo, en ese supuesto sí cabría la posibilidad de un acto jurídico inexistente. Una precisión final. Se ha establecido que la nulidad virtual establece en el artículo 5 del título preliminar, que señala que el acto será nulo en la medida que altere, contravenga el orden público, las buenas costumbres. Solo para precisar, ¿les parece a ustedes que si las partes no llegan a un acuerdo, por cual fuera la razón, eso atentaría contra el orden público y las buenas costumbres? Primera pregunta. Y la segunda, bastante puntual, si ustedes definen al negocio inexistente como aquel que tiene el contenido ilícito, ¿cuál sería la diferencia con la nulidad entonces? Porque recuerden que la existencia de categorías jurídicas permite solucionar determinados supuestos, determinadas patologías. Si ya tenemos la nulidad por ilicitud y ustedes definen la inexistencia también como el acto de contenido ilícito, ¿cuál sería la diferencia? Antes quiero referirme a lo que mencionaba. No solo nos podríamos referir a una nulidad virtual, sino el hecho de que no se concluye un contrato, también hablamos de la formalidad. Entonces nos estaríamos refiriendo a los supuestos de una nulidad expresa. Ya no estaríamos dentro de una nulidad tácita, porque el hecho de no concluir un contrato, de que no se den las tratativas, ahí ya nos lleva
en este caso ya no lleva a la nulidad virtual, sino ya está normado y es una nulidad expresa. Ahora, respecto a la otra pregunta, que menciona sobre la ilicitud, nosotros hemos pensado o hemos tocado este tema, que la inexistencia, a diferencia de la nulidad, es que la nulidad, esta tiene dos vías, que una puede ser por una resolución judicial y operar de pleno derecho. En cambio, la inexistencia solo opera de pleno derecho. Aparte que la nulidad es un acto jurídico que nace muerto, porque en su estructuración, en su formación, carece de algún elemento. En cambio, la inexistencia es un acto no concebido. Por mi parte, yo formularé simplemente dos preguntas básicas, tomando como base lo que ustedes han elaborado en su trabajo que han presentado. Ahí se menciona al maestro Lizardo Taboada, una posición, lógicamente, que trata de enmendar, en cierta manera, un congreso que se llevó a cabo hace ya más o menos 10 años, 20 años con respecto a esos temas, pero me gustaría una apreciación de lo que han investigado. Primero, ustedes mencionan a Guillermo Longman, Luca de Tena, luego al doctor Aníbal Torres, y plantean que ellos en algunas situaciones están esbozando una posibilidad de aceptar la inexistencia dentro de este ordenamiento jurídico. A la conclusión que llegó el grupo dice que no es necesario colocarlo porque está vinculado con el tema de la nulidad, las diversas modalidades que ustedes han dicho. Ahora, ¿qué sucedería todo lo contrario? En comparación de los modelos español, italiano, alemán, que ustedes mismos han mencionado, que en algunos casos sí aceptan ese tipo de figura. ¿El Perú estaría preparado para recepcionar ese tipo de situación como tal? Primera pregunta. Dos, de darse una futura modificación al libro segundo, ¿no? Comenzando por el nomen juris, ya no acto, negocio, ¿no? Como plantean algunos maestros actuales, como también algunos pasados. El libro del doctor Guillermo Longman no dice acto jurídico, dice negocio jurídico, libro clásico. De serse así una futura reforma del libro segundo, actualmente el nomen juris que lleva es acto jurídico, la inclusión de esta figura de inexistencia, ¿qué consecuencias traería? ¿Positivas, negativas? ¿Y en qué capítulo, de manera adecuada a su concepto, debería estar ubicado? Esas dos son mis preguntas. Consideramos que no habría la necesidad de que esta figura se dé en el Perú, porque ya está establecida, ya está subsumida dentro de la nulidad virtual. Y no necesita incorporarse porque esta es una categoría accesoria de la nulidad virtual. O sea, en el Perú, la nulidad virtual, si podemos decir, absorbe la figura de la inexistencia. Esa es su conclusión de usted. Gracias.